Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando de las investigaciones delictivas, hemos estado hablando un poco de la corrupción y hemos estado hablando en particular, ya hemos hecho un análisis bastante interesante de la situación que ocurre entre el sistema bancario financiero internacional y el tema del narcotráfico. Y lo hemos hecho a grandes trazos las las problemáticas que ocurren por el atractivo de los miles de millones de dólares que el narcotráfico genera. Y entonces hemos estado hablando del sistema bancario internacional. Y en ese círculo hemos empezado a enfocarnos más específicamente en un banco que tuvo mucho auge allá por finales de los 80. El banco, si no vieron los videos previos, les recomiendo que los vean. El banco se fundó en 1972 y para los 80 ya era un banco muy reconocido mundialmente. Llegó a ser el séptimo banco de importancia internacional en el mundo, con una cantidad enorme de miles de millones de dólares de inversiones en todos lados, pero siempre fue un banco muy sospechado. En lo que ocurrió eventualmente, y esto lo he comentado ya detalladamente en videos previos, es que comenzó una investigación delictiva que en realidad no era originalmente enfocada en este banco, en el banco BCSI, particularmente estamos hablando del BCSI, Banco de Crédito y Comercio Internacional. Era de que eventualmente este banco se empezó a relacionar mucho, no solo con la corrupción de distintos líderes de muchos países políticos, sino que también empezó a ser utilizado por grupos terroristas, fue incluso utilizado por servicios de inteligencia y obviamente por la atracción por los carteles en esa época de droga que estaban muy en boga, muy en auge de Colombia. ¿Qué ocurre? Eventualmente, como yo les comenté, en el mundo de las investigaciones, particularmente aquí en Estados Unidos, es inevitable que si alguien está metido en el tema del narcotráfico, eventualmente, sobre todo por los grandes movimientos de dinero, va a salir en algún lugar los nombres o las conexiones financieras de esta organización. Y en esto es precisamente lo que estamos hablando, de que el servicio aduanero de Estados Unidos en la época de los años 80, también se recuerda, si hablé un poco de la historia de la lucha contra el narcotráfico aquí en Estados Unidos, la DEA, el FBI y el servicio aduanero eran las agencias principales que se encargaban de investigar el tema de la droga. Y una de las cosas que cobró gran auge durante esa época fueron las investigaciones financieras, si recuerda. Y en ese ciclo, las investigaciones financieras, particularmente en lo que se refería al lavado de dinero. O sea, lavado de dinero donde el narcotráfico, su dinero que recogía durante sus ventas de droga, ya sean menudeo, mayoreo y grande dinero, las tenían que sacar del país y utilizaban ciertos bancos que se prestaron, sobre todo en los años 80, particularmente en la zona del sur de la Florida, pero también en California y en algunos otros bancos de Estados Unidos, para sacar el dinero de Estados Unidos y llevárselo a sus países, particularmente en el caso Colombia, Bolivia, Perú, y apenas empezaba México a resonar un poco. México no tenía el auge todavía que tiene hoy en día. Entonces, ¿qué ocurría? Era inevitable que eventualmente todo esto en algún momento se cruzara. Y le comenté anteriormente que muchas agencias se peleaban entre ellas y competían entre ellas. O sea, no se peleaban, competían, tenían informantes, la DEA tenía su grupo de gente, el FBI tenía otro grupo de gente, Aduanas tenía otro grupo de gente. O sea, había una total competencia porque como había estaba tan expandido el tema del narcotráfico aquí en Estados Unidos, particularmente los carteles colombianos en el sur de la Florida y en la parte oeste de Estados Unidos, llevada hasta Nueva York y también en California, era inevitable que eventualmente se cruzara. Y le comenté en algún video que a veces los informantes, a veces los agentes se encontraban entre las investigaciones, se cruzaban.
pero había mucho movimiento. Bueno, una de esas investigaciones, como les comenté en el video anterior, una de esas investigaciones fue una investigación sumamente importante, sumamente interesante, en la que un investigador, un detective, un agente federal de aduanas, muy hábil él, hizo una presentación a su jefe diciéndole que era muy importante que el sistema aduanero, que el servicio de aduanas, se enfocara en lo que las otras agencias de investigación, como el FBI, como la DEA, se enfocaran en la parte financiera del narcotráfico. Porque además había una realidad, o sea, mire, en el tema de la guerra contra el narcotráfico, como le vuelvo a repetir, ese gran cuento que se ha creado, requisar droga siempre ha sido algo fascinante, importante en medio de película, ¿verdad? Y en esta investigación sí hay un cargamento de más de una tonelada de cocaína que sí se requisa. Pero lo importante, lo que todo el mundo se enfocó durante los años 80, al final, mediados de los 80, principios de los 80 y a finales de los 80 y parte de los 90 fue, digamos, investigar la parte del dinero, dónde iba el dinero, porque de pronto los investigadores, de pronto los fiscales, de pronto la gente que trabajaba en todo este tipo de incidencias dijo, vamos a atacar el sistema financiero, la parte del dinero, porque primero que todo, acuérdese esa famosa frase que dice, seguimos el dinero, y si seguimos el dinero encontramos quiénes son los jefes. Pero más que nada de seguir el dinero y de identificar quiénes son los que están vinculados atrás, era que se creía, fíjese los mitos que se crea uno como investigador, que si usted le empezaba a quitar el dinero a los narcos iban a asustar y no iban a querer hacer su negocio. Un poco ingenuo, un poco iluso, medio tonto si usted lo quiere hacer, porque el dinero sigue entrando. Y estoy hablando de los años 80, que había un porcentaje bastante alto de droga y que a través de los 40, 50 años que han pasado no ha disminuido absolutamente nada, sino que ha crecido. Y el lavado de dinero continúa igualmente, con la misma cantidad de bancos, ahora mucho más sofisticado, es mucho más difícil hoy en día. Pero esta historia que yo les voy a contar es el comienzo de ese auge de investigaciones financieras. Entonces, volviendo a la investigación, este agente federal se le ocurre que si él crea un grupo de trabajo en el que se distingue en identificar lavadores de dinero y bancos que lavan dinero, puede tener un efecto bastante impactante en investigar los grandes carteles. Y le digo, yo fui parte de ese proceso, no de esta investigación, sino de otra investigación muy similar que se hizo en California, en la que uno se hacía pasar por un gran financiero, no éramos banqueros, sino éramos intermediarios, en la que teníamos, para que se dé una idea de lo que significaba esta investigación, para que demostrarle a los narcotraficantes que no teníamos capacidad, acuérdense, estamos hablando de un tema de agente encubierto, en la que nosotros podíamos sacar el dinero de Estados Unidos, sacarlo, o sea, los narcotraficantes nos daban el dinero, uno trabajando encubierto, ese dinero nosotros lo depositamos en un banco regular, esto era un banco reconocido, y esa transferencia se hacía a las distintas cuentas en los carteles en distintos países, eventualmente terminando particularmente en Colombia. O sea, todo este proceso que le estoy contando, aquí yo participé en eso. Este caso que yo le voy a contar era exactamente lo mismo. O sea, se había creado una oficina, se había creado un negocio, se había creado toda una persona dentro de este agente federal, y él, con otro grupo de gente, creó un negocio ficticio que recibía dinero de los narcos, y a través de contactos financieros sabidos, o sea, no era, el banco sabía que éramos agentes federales, pero los narcotraficantes no, depositábamos el dinero y ese dinero se pasaba a los países que digamos participaban en el narcotráfico.
una de las críticas de este tipo de investigaciones que siempre se usa, y es más, fue una de las razones por la que eventualmente se dejaron de hacer, porque había un argumento, incluso le digo, los fiscales de Nueva York dijeron, ¿cómo puede ser que el gobierno de Estados Unidos reciba dinero de los narcos, lo mete en un banco y lo mande a los países que trabajan en el narcotráfico? Nosotros entonces somos cómplices o compinches de eso. Y sí, efectivamente era eso. O sea, nosotros con la idea de que íbamos a identificar a grandes narcotraficantes, quiénes eran quiénes y demás, tomábamos el dinero de los narcos, lo depositábamos en una cuenta y esa cuenta la transferíamos a Panamá, a Colombia, a Argentina, a Venezuela, a Uruguay, a donde sea que la gente, incluso a Hong Kong, incluso en Europa, Luxemburgo, o sea, a distintos lugares, Mónaco, donde hubiera transacciones bancarias que estos bancos tenían. Era real. Todo esto que le estoy comentando era un tema real, un tema de lavado de dinero muy interesante. Y entonces, y le digo, teníamos toda una personalidad encubierta, teníamos toda documentación que nos demostraba como tal, teníamos autos muy caros, nos vestíamos muy bien, viajábamos en avión privado, siempre en primera, o sea, vivíamos, era una vida verdaderamente interesante. Teníamos oficinas altamente decoradas, o sea, en el caso nuestro, en el caso particular que yo trabajé, nosotros instalamos toda una estructura muy creíble, que si usted era narcotraficante, usted no se hubiera dado cuenta jamás que nosotros no éramos. En el caso de que le estoy contando yo, desafortunadamente este grupo no tenía esa facilidad, no tuvo nunca el apoyo gran ni financiero. Pero fue así todo, el investigador fue muy creativo y logró introducirse a un grupo de esto. Y le digo, lo que él hizo lo hicimos nosotros, o sea, lo que él hizo no es nada del otro mundo, era el clásico de la época. ¿Qué ocurría? Había informantes, volvemos a lo mismo, y que acuérdense cuando hablé de los informantes, había informantes que trabajaban con las personas de los carteles, y acuérdense lo que yo le dije, en la parte del tema del narcotráfico, ¿se acuerdan que yo le comenté? Está todo dividido, ¿no? O sea, la cosecha está en un sector con campesinos, la producción está en otro, los laboratorios están en otro, los precursores químicos son otros, la transportación es otra, la venta por mayor es otra, la venta al público es otra, y lo mismo ocurre con el factor dinero. Cuando estos carteles tienen dinero no se lo dan a cualquiera, ellos lo recogen y lo tienen que poner. Y muchos, por ejemplo, en el tema de México, los transportan a través de vehículos, los transportan a través de aviones, los transportan. Pero después se puso muy complicado y entonces cambiaron un poco la temática. Pero acá lo que estamos hablando era, ¿por qué no hacerlo a través de un sistema bancario? Y le estoy hablando en una época, en un momento en el que había tantos miles de millones de dólares de plusvalía en ese momento que había necesidad. Y cuando estos individuos se enteran, digo, la mayoría de los carteles colombianos se enteran de que hay banqueros aquí en Estados Unidos o intermediarios que tienen contacto con banqueros y le pueden sacar el dinero a Estados Unidos y se lo mandan a su país, se volvieron locos. Y la realidad era que al principio, y en este caso pasó exactamente lo mismo, le daban a usted 10, 20, 30, 40 mil dólares, 50 mil dólares, y usted si se los depositaba en una semana, en 2 semanas, había una credibilidad tremenda, y entonces empezaron a traer. Y le digo, yo llegué a recoger 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares por vez. O sea, íbamos a un lugar, llegaba alguien con una bolsa, con unas maletas, con unas valijas enormes llenas de dólares, la recogíamos, la llevábamos nosotros a la oficina. Obviamente no la traíamos, teníamos todo un grupo que nos cubría todo, llevamos a la oficina, se contaba ese dinero y se depositaba en una cuenta. Esa cuenta obviamente se identificaba todavía, y esa cuenta el banco, y eran bancos conocidos, o sea, no le estoy hablando de un banco cualquiera, era un banco reconocido. Tenía usted una cuenta en algún banco en Hong Kong, en Panamá, donde fuera, y de ahí eventualmente lo transferían al Banco de Colombia. Supuestamente este proceso era el que nos ayudaba a identificar quiénes eran los grandes, quiénes eran los grandes jefes de los carteles. Mire, hay mucha controversia en eso. Los fiscales eventualmente dijeron eso es una tontería, nadie reconoce a nadie.
Y hay dos escuelas. Una decía que nunca se identificó a nadie grande porque el dinero ese lo manejaba gente en medio pelo. Bueno, número uno. Número dos, todas las cuentas de banco estaban en el extranjero, o sea, no se requisaba nada. Lo único que se beneficiaban eran los servicios policiales de otros países, porque cuando hacían las redadas en los bancos se quedaban con el dinero ellos. Pero esa es otra historia. Entonces, eventualmente le digo este tipo de investigación, este tipo de investigación de agente encubierto se eliminó precisamente por esta razón. Bueno, pero volvamos a esto. La idea era identificar gente acá en Estados Unidos que tenía acceso a esto. Y en ese sentido sí tenía su efecto. Pero como yo siempre les he dicho, aquí en Estados Unidos nunca hubo grandes jefes. Siempre hubo medio pelo. O sea, de medio pelo para arriba raramente conseguíamos a alguien. Pero en este caso particular sí hubo, porque era novedoso, hubo un movimiento muy interesante, porque este agente encubierto creó toda una historia que, le digo, se hizo en película. Si le interesa ver la película, es muy interesante. La película inventa un poco, como típico Hollywood, cosas que no pasaron, ¿no? Hay cosas en la película que él mismo, después, si usted lo sube en YouTube, usted lo encuentra, él mismo dice, eso nunca ocurrió. Y que además eran, o sea, como típico Hollywood, adhirieron cosas de otros grupos delictivos del narcotráfico en la película que no tenían nada que ver con el caso. Pero el caso es interesante. El caso se llama El Infiltrador. Y le digo, era un caso en el que este individuo, trabajando encubierto, a través de contactos con informantes, pudo recibir dinero de los carteles y depositarlo en distintos bancos. Esa era la idea. O sea, que era la idea de lo que estaba haciendo la DEA, que lo que estaba haciendo el FBI, que lo que estaban haciendo muchas agencias federales en ese momento. Pero las principales eran la aduana, la DEA y el FBI. Todos se peleaban, todos tenían eso, porque además cuando se requisaba el dinero, estaba hablando usted de millones de dólares. O sea, era mucho dinero. Es más, en esta investigación que yo le estoy contando, de este particular caso, se estimaba, según el agente especial, él se va que el cartel que él estaba particularmente conectado, que era precisamente el de Pablo Escobar, se manejaban más o menos 200 millones de dólares mensuales, ¿no? Eso era la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Esta investigación, como ya le conté a agente encubierto, se empieza a desarrollar, que se enfoca este agente especial en Florida, particularmente en la zona del norte de Florida, en Tampa, y crea una oficina, y a través de contactos empieza a conocer gente que quiere sacar el dinero de la droga de Estados Unidos y mandarla a Colombia. Ese era el concepto. Entonces él prepara un plan, se lo aceptan y empieza a trabajar. Y lo conecta, se conecta con gente de los carteles, que dicen, escúcheme, esta gente va a los carteles y le dicen, yo tengo un contacto en Estados Unidos, un americano que nos puede sacar el dinero. Y en esa época todavía no había la desconfianza de hoy en día. Porque acuérdense que yo le comenté que en esa época en Estados Unidos se acostumbraba que los pilotos que iban y llevaban la droga de Colombia a Estados Unidos eran todos americanos. Entonces, tener un contacto en el banco no era nada normal. Era confiable, y sobre todo que si los narcos le daban a este supuesto banquero una cantidad de dinero y él en una semana se la depositaba, una vez que empezaba uno, y le digo, esto fue experiencia mía, una vez que uno empezaba a recibir dinero y constantemente lo depositaba, todo mundo quería venir con usted. O sea, ¿me entiende? Y este tipo de cosas ocurre hoy en día, sigue siendo igual, pero en esa época estábamos en eso. Este agente, con muy buenos contactos, empieza a crecer su investigación. Y es una investigación que duró más o menos 2 años. O sea, él tenía información mucho antes, él hizo varios casos antes, pero la investigación así duró muchos años. Lo que ocurre, amigos, y aquí los voy a dejar porque le digo, podemos hablar por horas de este caso. Lo que ocurre es que en esa trama, en ese grupo, uno de sus informantes le dice que uno de los bancos más prestigiados del momento, le estoy hablando de los años 80, finales de los años 80, es el BCCI, Banco de Crédito y Comercio Internacional, y que este banco está ampliamente reconocido entre el mundo de los narcos en Colombia como un banco confiable para esto.
y a través de otros informantes que trabajaban para el banco, a este agente federal lo introducen, lo representa y él logra hacer una transacción bancaria, abrir una cuenta de banco con el BCCI. Fíjense lo que le estoy diciendo, no tenía nada que ver con lo previo que yo le había dicho, lo cuestionado y lo delictivo que el BCCI hacía desde otro punto, y entonces empiezan a cruzar las investigaciones. Y esto es lo que viene en la segunda faceta, ahora que le voy a explicar un poquito más el caso, y luego le voy a explicar lo que ocurre y todos los problemas que esta investigación causó. Porque no crea que fue tan fácil como lo pintan en la película, es mucho más complejo. Amigos, amigas, si les interesa el tema, los espero en el próximo Narcomentario. Un gusto en saludarlos.